hay una línea delgadísima entre seguridad y creértela y ser arrogante. O sea, yo digo, a ver, creértela no es que... O sea, te la crees ya en la cancha, te la crees ya en la cocina, ¿no? O sea, y entras a la cocina con actitud y cuando te la crees te comprometes más, ¿no? El problema es que a veces pecamos de arrogantes y la arrogancia es tu peor enemigo, ¿no? La Marca Lab Podcast. Por Audi Producción Creativa. Bienvenidas, bienvenidos a este podcast La Marca Lab. El día de hoy tenemos una conversación muy divertida, muy humana, con nuestro invitado especial, el chef Aquiles Chávez. Gracias, Aquiles, por aceptar esta invitación. Por favor, gracias. En domingo a las 6 de la mañana, Sí, sabemos sí. que hiciste un gran esfuerzo. 5:30 llegamos. Muchas gracias. Nomás a esto. Nomás a esto. Gracias, Aquiles, por estar con No, por nosotros. favor, un honor. Álvaro, bienvenido a tu casa. Un gusto, como siempre, recibirlos. Chef, qué placer. Pues mira, mucho de trabajo, pero casi no nos visitas acá en Guadalajara, ni menos grabando, entonces vamos a ponernos al día. Hace mucho que no platicamos, hay una grabación por ahí en YouTube de hace En Guadalajara. 16 años, más o Como menos. era la canción En Guadalajara fue, Sí, ¿no? Del personal. y pues vamos poniéndole un update ahora. No, pues ya, vamos a actualizarnos. Cuéntanos, Aquiles. La primera pregunta es, ¿estás frente a un grupo de personas que no te conocen, Ok. pero hay compatibilidad, se caen bien, y te piden que te presentes? ¿Qué dirías de ti? Pues Aquiles Chávez, cocinero mexicano, muy mexicano, y bueno, un apasionado de la cocina, en general, de la cocina mexicana y del comer. Soy un gran glotón. Me gusta verdaderamente comer, disfruto comer, es un placer comer. Y yo creo que con la comida, pues no peleas, ¿no? O sea, si nos ponemos a hablar de política, pues probablemente si estamos de acuerdo no va a haber bronca, pero va a haber alguien que no esté de acuerdo y va a empezar a decir cosas, ¿no? O hablar de religión, lo mismo, o hablar de fútbol. Pero con la comida es un tema con el cual pues, todos comemos. Sí, oye, excepto los chiles en nogada, porque ahí sí va a haber... No, pero tampoco o sea, tampoco va a generar un escozor como para dejarnos de hablar, que si te gusta capeado sin capear, ¿no? Que si lo comió Iturbide o no lo comió Iturbide, ¿no? Y también hablar del clima no genera problemas, ¿no? Entonces yo creo que la cocina es un lenguaje verdaderamente universal. O sea, yo creo que ahí es el lenguaje universal y una manera de dar amor, de expresar, en mi caso, lo que siento por a quien le doy de comer, ¿no? Por toda la variedad de colores y sabores con las que tú experimentas la vida desde pues hace varios años, ya como chef, Aquiles, una pregunta doble. Este año, no pensemos a lo mejor en los años anteriores, este año, ¿qué es lo que más disfrutas comer? Y este año, ¿qué es lo que más has disfrutado preparar para alguien más? Mira, yo creo que, o sea, últimamente ya quiero, o sea, me gusta comer muy sencillo. O sea, muy sencillo, sin preparaciones tan rebuscadas, ¿no? Sin querer. A mí me gusta mucho la música, ¿no? Me gusta mucho la música. Soy un melómano. Y pongo el ejemplo que voy a poner con música, ¿no? Tú escuchas los primeros discos de los Red Hot Chili Peppers y Flea se quiere comer el bajo, ¿no? O sea... Se lo acaba. Y se lo acaba. Sí. Lo escuchas ahora y es un bajo ya no tan estridente, ya no tan... ¿no? O sea, ya más pues más melódico, no sé si lo estoy diciendo bien. Y como que ya dijo, a ver, ya estoy harto ya me empaché de comerme ese bajo. Y yo creo que eso es lo que me está pasando. O sea, por ejemplo, me he dado cuenta que ya la carne me gusta 3/4. O sea, ya así que ese rojo de que si 5 minutos y lo llevamos al veterinario y lo salvamos. Término azul. Ya no, te lo prometo, ¿eh? O sea, hoy dame un ribeye 3/4, que la grasita bien quemadita, o sea, cocidita, pues, o sea, no sé, como que le agarré un sabor o un gusto a eso, ¿no? Y lo mismo pasa en la preparación, es decir, ¿sí? ¿Igual? Sí, yo creo que también, digo, es lo que viene siendo, lo que le dicen madurar, ¿no? Uh-huh.
Entonces, igual lo mismo, ¿no? Yo creo que menos es más, preparaciones muy sencillas, preparaciones o sea, muy bien pensadas, muy bien hechas, pero ya sin tanto adorno. O sea, que el adorno sea, hablando de carne, la carne de calidad, una buena sal, un muy buen fuego, ¿no? Una brasa bien y la mano honesta del cocinero. Creo que es lo único que se necesita, ¿no? Buenísimo. ¿No? ¿Qué hay de la música? Volvamos a la música. Dices que te gusta. Yo, antes de platicar contigo el día de hoy y con Álvaro, leía un poco de tu vida, ¿no? Y no sé si es real o no, pero se decía que un poco el primer empleo que tuviste en un restaurante era porque querías comprarte una guitarra. Sí, una guitarra. ¿Qué guitarra? En realidad me quería comprar una guitarra. Quería ser músico. Sí, yo digo, ¿no? ¿Cuál guitarra? Yo quiero saber. ¿No? Quería ser músico, y también en algún momento, o sea, tengo muy claro que quería ser de niño trailero. 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 Esa no me la sabía. Sí, trailero, porque conocer el mundo, decías. Sí, se me hacía fascinante, pues, ver a los traileros viajar por el país, ¿no? En estas bestias enormes, ¿no? Luego, veterinario, me entró así como el tema del veterinario. Y luego, músico. Y a la par de la música, estudiar como comunicación. Pues, estoy hablando de eso antes de los 16 años, o sea, Chavito, desde sí. chavito, no sé, 9, 10 años hasta los 15, ¿no? Y justamente en este afán por querer ser músico, pues un músico necesita un instrumento, ¿no? Digo, la flautita Yamaha de la secundaria no funcionó. No quería ser flautista. Y entonces, bueno, pues dije, entré a trabajar a un Vips de mocito de cocina, de lavaollas, de cochambrero, para comprarme una guitarra. Digo, no sabía como mucho de instrumentos, pero muchos años después, justo cuando cumplo 40, me regalan una guitarra, una Gibson Les Paul Studio, que ahora es de mi hijo. Ahora el Aquiles toca la guitarra, el Aquiles chiquillo toca la guitarra y además la toca muy bien. O sea, lo agarró con seriedad, no para ser músico, pero Sí, es una parte de... Pero, por ejemplo, tú pones ahorita y que toca la de Enter Sandman de Metallica muy bien con todo y solo. O sea, y le encanta Metallica, ¿no? Entonces, Las malas influencias. las malas influencias del Mostaza, ¿no? Para con el chamaco. Entonces, bueno, sí me hacía tocando reggae, ¿no? Siempre he dicho que si no fuera cocinero, ¿qué me hubiera gustado ser? Me hubiera gustado ser un Wailer o un Cadillac, ¿no? No me gustaría ser Bob Marley, ¿no? Pero sí un Wailer, ¿no? Haber estado con esos güeyes todo el día pachecos o sea, y además tocando y no en el rock and roll, sino en el reggae and roll, ¿no? Me hubiese encantado ser un Wailer o ser un Cadillac, ¿no? ¿Recuerdas quién te dio esa guitarra? No, sí me la compró sacarla para un aniversario. Buenísimo. Y de los 40 años, ¿no? Y de ahí quiero, antes de pasar el micrófono a Álvaro, porque luego ya no me deja hablar. Sí, se apropia. Se apropia de todo esto, como si fuera de él. Me gustaría preguntarte, en el caso específico de tu carrera profesional, ¿cuál? Seguramente son muchos, pero a lo mejor no el más importante, pero el primero que recuerdes, ¿cuál es ese regalo profesional más bonito que has recibido de alguien para fortalecerte como chef? Han sido dos y fueron de estudiante y lo tengo clarísimo, o sea, ni siquiera tengo que pensarlo. Va. Uno, el director de la carrera en ese entonces, el chef Daniel Yojo. Yo estudié en Ciudad de México viviendo en Villahermosa, o sea, mis papás y la casa estaban en Villahermosa, entonces me tuve que regresar a Ciudad de México a estudiar y vivía solo, o sea, ese es un poco el contexto, y tenía 2 Filipinas. Entonces estuve también de la balosa en el de cochambrero en la escuela y pues andaba todo como mugroso, ¿no? Pero mugroso de cochambre, de que te pegas la olla con Disney y tal, ¿no? Entonces un día me preguntó el director de la carrera que por qué andaba todo mugroso. Entonces digo, pues es que nada más tengo 2 Filipinas, chef. A la semana llegó con 4 Filipinas, pero más Filipinas que ellos usaban. Estamos hablando de 1996. Donde todavía no había, Levi-Strauss no existía, esta gran tienda de Guadalajara de uniformes, no existía Levi-Strauss como tal, o no existía toda esta movida gastronómica, desde los zapatos, los cuchillos como tal. Me acuerdo que los cuchillos siempre fueron Victorinox y había que ir por ellos a Puebla.
O sea, no había boutique de Victorinox, no había boutique de Birkenstock, había que ir por los Birkenstock a Estados Unidos. Y eso que estabas en Ciudad de México. Estábamos en Ciudad de México, ¿no? Y lo mismo con los uniformes. Los uniformes de cocina los comprabas en estas tiendas de uniformes donde estaba el uniforme de la señora de limpieza, donde estaba el uniforme del overol del obrero, el uniforme de hotelería y las filipinas espantosas, ¿no? Entonces llegan estos chefs, este chef Daniel Yoho con 4 filipinas de algodón, mi nombre bordado en letras doradas, el escudo bordado, y bueno, eso me hizo sentir poderoso. El otro segundo regalo fue de un chef instructor, Peter Haffeli, que trabajé con él. Iba por un día y estuve casi 2 años con él, y llegó con unos suecos blancos, porque el uniforme de la escuela era de primer año, segundo año y tercer año, zapato flexi blanco, pantalón blanco, filipina blanca. Parecías doctor, ¿no? Más que cocinero. Y entonces Peter me regaló unos suecos de madera, que eran suizos. Entonces me dio unos suecos suizos blancos para el uniforme. Entonces yo andaba con mi filipina muy acá, con mis suecos blancos de madera ahí taconeando por la cocina. Entonces eso, o sea, ya me sentía cocinero de verdad, ¿no? Entonces esos 2 regalos han sido regalos que me hicieron como creérmela. Excelente. No sé, como creérmela, realmente. Eso es importante, ¿no? Es decir, cuando te la crees, pues eres, o estoy en un error. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que sí, cuando te la crees, eres, ¿no? Yo luego te contaré una historia ahí de fútbol de creérsela y no creérsela versus México-Argentina, ¿no? Que me la contó un gran amigo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que podemos contar porque además de que nos conocemos desde hace años, sí. Tienes como que varias etapas y haces muchas cosas. Sí. O sea, pareciera que no te cansas. Te he visto, sí, cansado, pero es que andas también en friega. Mira, también para seguir conectando con el área de Sergio, de mercadotecnia, Aquiles Chávez como una marca. ¿Cuándo te das cuenta o cuándo... Sí, básicamente eso. ¿Cómo te das cuenta que es una marca, que es más grande que una persona? Porque detrás de ti hay un equipo de cocina. Sí, un equipo de administración, un equipo de redes sociales, de marketing, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes? Cuando un día me dijeron que me querían como influencer, y hasta me enojé. Dije, no, yo no soy influencer, soy cocinero. Y influencer en entendido del colectivo de las redes sociales, ¿no? Porque un influencer pues, es un ser que influencia a gente, ¿no? Un escritor, entonces claro, que al final de cuentas antes decíamos líder de opinión. Líder de opinión, ¿no? Exactamente. Entonces yo decía, pues yo no soy un influencer, ¿no? Porque pues no, pero de redes sociales. Ok, me costó trabajo entenderlo, lo asumí, y cuando vi que pagaban por eso, dije, bueno, órale, si me van a pagar está chidísimo. Y no tiene mucho tiempo que pasó eso, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que pues, o sea, no es que pretendas o te portes bien o no te portes mal, pero digamos que hoy ya te fijas en muchos detalles, ¿no? Que probablemente antes no... Digo, yo no tomo. Entonces, o sea, a mí nadie me puede decir que me ha visto borracho, porque no tomo, no tomo, ¿no? Pero si tomara diría... O sea, tengo que tener cuidado de dónde voy a tomar, ¿no? O sea, para no hacer desfiguros, o sea, o en mi casa, o no me voy a poner pedísimo en un espacio público donde vaya yo a trabajar, ¿no? O sea, entonces eso hace que ya te tengas que cuidar y cuidar la marca, como todas las marcas que se tienen que cuidar, ¿no? El que sí y el que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de no trabajar con marcas de cigarros, o con marcas que de algún modo, no es que sean malas, pero que no van con mis lineamientos pues de filosofía, de vida, etcétera, ¿no? Personales, ¿no? No nada más por varo, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde dije, o sea, pues sí, esto es... Y además, cuando es negocio y cuando te da de comer, ¿no? Entonces eso es lo que ya te hace como una marca y es lo que en lo particular me hizo hacer conciencia de que pusiera una marca porque genera dinero, ¿no? Genera empleos, genera cosas, ¿no? ¿Tu marca está registrada? Sí, por supuesto, ante el INPI. ¿No? Muy bien. Que por cierto, mi abogado se llama Alejandro Zárate. Hay cualquier cosa, se los recomiendo. Que hay un punto donde dices, bueno, yo me metí a esto para cocinar porque me gustaba y todo, pero terminas haciendo cosas que no tenían ya nada que ver con eso. Pero además, o sea, esa es la gran maldición del cocinero.
justamente siempre sostengo que pues entras a la cocina, ¿no? Y quien es cocinero de verdad y tiene como un perfil creativo, un perfil de artesano. Curiosidad, curioso. En un porcentaje muy chiquito artístico, si tú quieres, ¿no? Luego me dicen, es que los chefs son artistas. No somos artistas, somos artesanos, porque trabajamos con las manos. Y evidentemente si hay un tema de arte también, ¿no? Y justamente el cocinar bien, el ser intrépido, el hacer las cosas, el ser buen cocinero, es lo que te saca de la cocina. Y entonces se saca de la cocina cuando llega un momento en que tienes que administrar personal, administrar materia prima, administrar equipo, administrar horarios, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees? Que te vuelves el peor administrador. Te vuelves un administrador muy mediocre. Porque no es nuestro perfil. Si hubiese querido ser administrador, o me hago contador, o administración de empresas, pero no, o sea, por eso decidí estudiar gastronomía, por mi perfil creativo, por mi perfil de estar inventando, creando cosas, ¿no? Bueno, que todo está ahí inventado, pero llamémoslo así, el estar creando cosas, ¿no? Entonces llega un momento en que la cocina te saca de cocinar y te pone a administrar y te vuelves súper mediocre. Y entonces truenas los negocios, ¿no? Porque pues no es tu perfil, no te gusta. O sea, escucho N cantidad de camaradas que sufren a la hora que les toca hacer presupuestos, ¿no? Del año que viene, a la hora que les piden el tema de facturación. Pues todos sufrimos con eso. No, pero yo creo que los contadores no. ¿No? Yo veo a la Carla facturando de noche muy emocionada y con su calculadora y arrastrando el lápiz, y la veo muy feliz porque ella es netamente, de hecho es quien lleva todo el... Lo que te iba a decir, sin Carla no. No, sin Carla Sotero hubiese tronado hace muchos años, ¿no? Y luego viene ahora otro tema que al final de cuentas, pues de repente descubrimos, o más bien este tema de las redes sociales y estos aparatos, en donde el cocinero ya se pone a cocinar enfrente de su telefonito, hace videos, y bueno, ya te vuelves pues, un influencer o un creador de contenido gastronómico, ¿no? Ahora creador de contenido, ¿no? Entonces, está como raro el mundo hoy, está muy raro, yo no lo entiendo, y me cuesta mucho trabajo entenderlo. Y fuera de México, esa marca, ¿cómo es que has hecho... No sé si decirle tropicalización pero cómo, porque bueno, a ver, Aquiles, tu marca de alguna forma ya rebasa las fronteras de México, ¿no? Sí. Muchísimos temas. Sí, Estados Unidos y Centro y Sudamérica, la realidad. Pero dime una cosa, ¿cómo es que esa marca, o qué esfuerzos extras has tenido que hacer, si es que hay, para que tu marca se extienda hacia allá y sea entendida? Yo creo que en realidad no es que tenga que hacer esfuerzos extras, y te explico por qué. Pues soy mexicano. Y México tiene una gran influencia en los... O sea, México es la raza, la minoría mayoritaria en los Estados Unidos, los mexicanos, ¿no? Y en Centro y Sudamérica, México es de mucha influencia. Entonces, y nos admiran, nos respetan desde el tema gastronómico. Tú quieres triunfar en el mundo en español, triunfa en México, ¿no? Si Miguel Bosé no hubiese venido a México a triunfar, no sería lo que es. Si Julio Iglesias no hubiese venido a México a triunfar, no sería lo que es. Porque México es la gran plataforma para literalmente para el mundo de habla hispana, ¿no? O sea, tú quieres triunfar en el mundo de habla hispana, hay que triunfar primero en México y de aquí para afuera. Entonces a los mexicanos nos va muy bien, nos quieren mucho. Y más allá de adaptarnos, se adaptan a nosotros y les gusta lo que hacemos. Sí. Obviamente, ¿qué adaptas a la hora de cocinar? Pues los picores, nada más. Y hoy por hoy la gente está verdaderamente ávida de comer mexicano, ¿no? Literalmente la cocina textual y literal se encuentra en boca de todo el mundo. Todo el mundo quiere comer mexicano, todo el mundo le llama la atención. Y cuando te digo todo el mundo, es todo el mundo, ¿no? Cuando viajabas hace, no sé, 15, 20 años a Europa, te decían Pancho Villa, Chicharito, o ya no te dicen Chicharito, ¿no? Ya no se acuerda del Chespirito, ¿no? Y comida mexicana, ¿no? Que los tacos y tal, ¿no?
Entonces la gente verdaderamente le gusta la comida mexicana. Quien no la ha probado, quiere probarla. Entonces por ahí creo que la tenemos muy fácil. Y como mexicanos, pues nada más es... y no es adaptar, porque también la comida mexicana no es fácil de hacer en el extranjero. De acuerdo. Porque, pues, o sea, sustitúyeme el epazote por otra hierba. O sea, puedes sustituir jitomate, ¿no? Si no le pones jitomate saladet, le pones bola, le pones cherry, le pones... Hay más de 3,000 variedades de jitomate. 3,000, ¿no? Entonces, pero o chiles, puedes sustituir por chiles de Asia, indios, etcétera, ¿no? Y va a picar. Pero sustituye un epazote, pues es imposible. No hay otra hierba que se le asemeje al sabor del epazote, ¿no? Por mencionar alguno. Y la cocina mexicana tiene esas peculiaridades. Pero en el tema de picores, pues no ha habido tema, ¿no? Me ha tocado llevar cocina mexicana a Qatar y bueno, fue todo un exitazo la cocina mexicana, ¿no? Obviamente tuvimos que ingeniárnoslas para llevar producto en maleta, liofilizado, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué preparaste ahí? Allá fui a cocinar previo al Mundial de Qatar. Inclusive cociné con Beckham, ¿no? Sir David Beckham, ¿no? Cociné con él. Es más, hicimos el video promocional de Qatar Airways. Tú te subías en el Mundial al avión, a cualquier avión de Qatar que iba a Qatar, y salía el video, y yo salía con David Beckham cocinando, ¿no? Y bueno, llevé flautitas de barbacoa, de borrego, porque además en esa parte del mundo el borrego recontrarrifa, entonces no fue difícil encontrar borrego. Claro. La barbacoa la hacía con hoja de plátano en un horno rational y quedaba buenísima, ¿no? O sea, no si estás después de 6 meses y comes esa barbacoa, va a ser que es espectacular, ¿no? Pero si hoy comes esa barbacoa de borrego en Hidalgo y te la doy, le falta la penca de maguey, por ejemplo, ¿no? Y llevé una salsa verde liofilizada, concentradísima, nada más le poníamos caldito de pollo para regenerarla, y bueno, la embajadora lloró de México allá cuando la probó, que cómo le había hecho para traer el producto, ¿no? Pues liofilizado, ¿no? Entonces hicimos 100 litros de salsa, que liofilizado se volvieron 15 en polvo. Pues sí. Entonces pues, nada más hidrataba, llevé mole verde. Entonces llevé 80 litros de mole. El tuyo. El mole verde del restaurante. Y de esos 80 litros de mole verde se hicieron 10 en polvo. Que tratábamos con caldo de guajolote, bueno, de pavo. Uh-huh. Y bueno, el mole estaba que te morías, ¿no? Y bueno, digo, hoy hay trucos, ¿no? Entonces también el cocinero se vuelve una suerte como de embajador. Que a veces hacemos hasta mucho más que los luego embajadores, ¿no? Oye, hablando de Qatar, el Mundial, David Beckham, me gustaría no quedarme con las ganas de escuchar ese relato de creer para ser de Argentina. Tengo un amigo, Cuéntame. Futbolista, Marco Garcés, seleccionado nacional, estuvo bajo la tutela del profe Aguirre, se retira en Pachuca y hace la maestría en administración del deporte en Manchester, en Inglaterra, ¿no? De hecho, él es el que hace la negociación del Chicharito de Chivas a Manchester. Él es el que lo mueve, el que lo vende, ¿no? Okay. Y y es un apasionado del fútbol, o sea, futbolista y además estudioso del fútbol. Hoy, después de Pachuca, se fue como director de... se me fue digamos su título nobiliario en el LAFC de Los Ángeles, ¿no? Que saca campeón al LAFC. De hecho fui a hacer una parrillada ya que me invitó para el club, y ahorita está en España ya trabajando como director deportivo, ¿no? Es el que ve todo este tema de contratación de jugadores y es como el vínculo entre lo administrativo y lo operativo, ¿no? O sea, si bien no le dice al director qué hacer, pero es el que contrata al director técnico, ¿no? Y un día le pregunto, oye, Marco, o sea, ¿por qué he viajado mucho a Argentina, tengo una relación muy linda con Argentina, tengo muy buenos amigos, estuve más de 2 años en Argentina, en diferentes, o sea, del 2007 al 2015 fui tanto tiempo que si lo sumaron 2 años, ¿no? Entonces le decía, oye, ¿y por qué los argentinos tienen, no creo que 3 copas, no estoy seguro, 3 copas mundiales y nosotros ninguna?
cuando la manera de ver el fútbol o esa misma idiosincrasia futbolera la tenemos igual, ¿no? El futbolista de barrio, el futbolista de allá, no le dicen de barrio, sino de las villas miserias. Pues Boca y River, ¿no? Boca y River, Chivas América. Y además hay una relación con el fútbol igual de apasionada que los argentinos, ¿no? Y le decía, ¿y por qué ellos tienen 3 copas y nosotros no? Y me decía, es que, mira, físicamente somos iguales. Sacas a un chico de una villa, malnutrido, mal alimentado, igual que un chamaco que sale del fútbol llanero, ¿no? Igual. Físicamente estamos igual constituidos, ¿no? Estamos muy parecidos genéticamente hablando, ¿no? La única diferencia es que ellos cuando salen a la cancha se la creen. O sea, creen que son los mejores. Y pues que eso es creérsela. Y el mexicano no se la cree. Mi papá cuando le decía que iba a ver a los ratones, ¿no? Salían a la cancha y se achican los jugadores, ¿no? Y no se la creen. Entonces yo creo que lo que te decía, ¿qué me hizo sentir el hecho de traer unos suecos, suizos de madera y unas filipinas, las mismas que los creérmela y comprometérmela? Entonces creérmela y cocinar como si de veras fuera. ¿Me explico? Entonces ya cocinas sin miedo, cocinas pues echado para adelante, ¿no? Y cocinas creyéndotela. Exploras, ¿no? Creas. Oye, pero eso no te impide equivocarte. Al contrario, le entras, pero derecho, de frente. O sea, es decir, tan te la crees que creo que te compromete más. Porque dices, o sea, a ver, yo me siento don chingón, pues no la voy a regar, ¿no? Y no te da igual regarla. Y si la riegas no es porque la hayas hecho adrede, es porque de veras pues no lo sabías, ¿no? Pero creías que lo sabías. Sí. Y aprendes de ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, no por satanizarlo, pero en estos años que te ha tocado ser infinidad de veces juez de concursos de todos los niveles, que me digas, hemos visto ejercicios bien raros, muy fallidos, pero que llegan con toda la seguridad, ¿no? Pues más que seguridad, yo creo que es arrogancia. Entonces, ¿cómo la diferencia? No, ¿Cuál es que es? hay una línea delgadísima entre seguridad y creértela y ser arrogante. O sea, yo digo, a ver, creértela no es que, o sea, te la crees ya en la cancha, te la crees ya en la cocina, ¿no? O sea, y entras a la cocina con actitud y cuando te la crees te comprometes más, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo la costumbre de cocinar siempre papel y lápiz. Yo todo lo que hago lo cocino primero en papel y lápiz, ¿no? Agarro una hojita, hago un diagrama de lo que tengo que hacer, primero esto, primero lo otro, medio emplato, hago un dibujito, un bosquejo de cómo voy a emplatar, dibujo terrible, ¿no? Y entro yo con eso. Entonces eso es creérsela también, ¿no? El problema es que a veces pecamos de arrogantes. Y la arrogancia es tu peor enemigo, ¿no? Cuando crees que ya no sabes, que no te pueden enseñar nada. Exactamente. O sea, por ejemplo, yo sí me la creo, y tan me la creo que siempre he dicho, y además me encanta, y lo digo abiertamente, ¿no? O sea, qué maravilloso es que no pierda el sentido de la admiración, o el sentido de la sorpresa. Uh-huh. Entonces, y el de querer aprender. O sea, yo tengo desde los 16 en el fogón y me encanta seguirme maravillando, me encanta seguir aprendiendo, me encanta seguir emocionándome. Digo, qué lindo que todavía esto me cause emoción, ¿no? Y me cause duda y eso. Y el problema es que luego muchos chavos pues ya se sienten don chingones, ¿no? Entonces una cosa es creérsela y otra cosa es ser arrogante, ¿no? Fíjate, un poco pensando en una reflexión respecto de creer para ser como Argentina, es el compromiso y la exigencia es hacia uno. Claro. Y entonces creces y eres. Pero cuando eres arrogante hay una gran diferencia, porque entonces el compromiso y la exigencia se la pides a los demás, no a ti. Entonces estás pidiendo que te reconozcan. Cuando tú creces y eres, estás exigiéndote a ti crecer, ¿no? Es un compromiso bien diferente y lo hemos visto muchísimas veces y como decía ahorita
Álvaro, ¿no? Cuando estás como juez y estás viendo todas esas cosas que de repente pareciera que es seguridad, hay que ser muy cuidadosos para entender cuándo es seguridad y cuándo es arrogancia. Claro. Bien, muy bien. Lo que estabas contando me recuerda, me ha tocado ver en tu restaurante, que los chavos, bueno, la gente que está en cocina, ¿no? También aportan y diseñan parte del menú. Y estás haciendo pruebas, estás checando y ahí es donde dices, caray, esto Sí, claro. está diferente a lo que yo me imaginaba. No, o sea, y eso, digo, soy el chef. Soy el chef y el dueño del changarro. Y podría decir, a ver, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y se va a hacer a como yo digo. Sí. Entonces, es lo que te decía. O sea, nos ponemos a trabajar, los chicos presentan, me explican, me justifican sus platos y juntos hacemos cambios, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Pero además les explico del por qué, ¿no? Y siempre termino diciéndoles, o sea, ¿te hace sentido lo que te estoy diciendo? Uh-huh. No, pues sí. No me hace sentido. A ver, ¿por qué no te hace sentido? No, pues por esto y esto y esto. Oye, pero estás contemplando esto y esto y esto. Entonces ya sea que y no es de tratar de convencerlos, es de que quien predomine sea la lógica o el sentido. Porque el menú, ¿no? Es así, completo, no es solamente este platillo. Absolutamente. Uh-huh. Entonces, por eso esto y esto y esto. No, pues sí tienes razón, chef. O no, pues sí tienes razón, no lo había visto de esa manera, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, mi sous chef, el Hugo Flores, el Cirungui, es el que, coloquialmente diríamos, el que más al pedo se me pone. Y me encanta. Porque es el que... combativo. Sí, claro, y me refuta, y chef esto, y justamente por lo mismo, no es que lo escuche más que a los demás, pero cuando el Hugo me dice algo, es porque algo vio que yo no vi, ¿no? Y entonces agradezco ese que nunca está de acuerdo, además siempre anda mal encarado el Hugo, ¿no? En cambio Adrián, que es el chef del restaurante, que más es el que pues habla inglés, habla francés, es maestrante, todavía no se titula de su maestría, le gusta estudiar mucho, le gusta leer, y es como muy tranquilo, ¿no? Es como muy, 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 muy tranquilo, y no me discute, ¿no? Pero cuando me dice las cosas, sin discutir, generalmente tiene la razón, ¿no? Entonces, si hay un trabajo en la cocina que creo que así tienen que ser. Por ejemplo, en el restaurante de repente hacemos retos en donde participa todo mundo. Y todo mundo me refiero desde el ballet, si quiere participar, que no hay ballet parking, por supuesto, que aquí estaciona su carro, pero el de compras, las de administración, o sea, si quiere participar con un plato, puede participar. No necesariamente tienes que ser de cocina. Uh-huh. Y es un tema de, a ver, yo quiero aportar al restaurante un plato que he comido toda mi vida de la familia. Uh-huh. Entonces lo presentan y entramos nosotros a hacerlo, a llevarlo a un restaurante, a hacerlo plato de restaurante, ¿no? O sea, nos quedamos con la sazón, con el guiso, con el método, probablemente no con el emplatado, y ahí entramos ya uh-huh. nosotros con nuestra ingeniería cocinística de restaurante. Claro. Y además eso a los chicos les da como mucha pertenencia, de decir, está este plato que yo propuse en el menú y se vende y esto y lo otro, ¿no? Entonces eso es humildad, ¿no? Creo yo. También está la falsa humildad, ¿no? Entonces creo yo que eso es humildad de decir, a ver, todo el mundo puede participar y de ahí aprendes. O sea, es lo que te digo, y aprendes, ¿no? No, y la cocina es una industria creativa, ¿no? Absolutamente. Entonces yo creo que si tú impones tu verdad, pues la creatividad va a durar poco. Así es. ¿No? Entonces si te retroalimentas del equipo, porque además normalmente, muchos de las personas que trabajan con alguien como tú, están ahí por diferentes razones, pero podríamos decir que en lo que coinciden todos es en la inspiración que les das. Y en ese sentido, si ellos te pueden proponer algo y tú lo validas, pues para ellos es un crecimiento profesional. Y para ti es un crecimiento creativo. Entonces, claro. Algo que hemos estado viendo, Aquiles, en este podcast, hemos entrevistado personas de diferentes industrias, siempre el equipo es clave. Absolutamente. ¿No? Y es la parte incluso más importante de la marca, el equipo. No, de hecho yo le digo a los, siempre se los he dicho, ¿no? ¿Qué es un restaurante sin el equipo?
Y les pongo dos, o sea, ¿qué es un restaurante sin el equipo? Pues mucho dinero en mesas, mucho dinero en acero inoxidable, ¿no? O sea, es lo que es. Quien hace el restaurante somos todos nosotros, ¿no? Entonces, en la medida que los chicos se comprometan, y que tú los integres y que lo hagan suyo, pues va a estar este crecimiento para todos, ¿no? Y si crece uno, crecen todos, ¿no? Cuéntanos un poquito de los restaurantes en los que son de tu propiedad, en donde tú tienes esta oferta hacia Comensal, pero lo que me gustaría que nos platicaras es un poco la inspiración. O sea, ¿cuál es el espacio que quieres ocupar con uno y cuál es el espacio que quieres ocupar con otro? ¿En qué te inspiras? ¿Qué quieres ofrecer? Bueno, tenemos una marca muy linda que se llama La Fichería, aquí en México, que esa la tengo con Moy, que Moy lleva conmigo 20 años. Moy entró como practicante y bueno, hoy Moy es mi mano derecha, parece mi mellizo, ¿no? De repente nos vestimos iguales para viajar. ¿En Villahermosa ya se llamaba Sotero? No, se llamaba Lo. En Villahermosa se llamaba Lo. Yo estuve en los 5 años, luego me fui a Houston con La Fichería y luego, bueno, regresamos a México, abrimos un par de ficherías y Moy ya para ese entonces es el jefe de las ficherías, ¿no? Que llegaba, las abría y estaba ahí un año y medio operándolas, ¿no? Hoy es mi socio en La Fichería, el Moy. Y pues es de cocina mexicana del mar, y la constante en todos los restaurantes es que tiene que ser sabroso, rico, cero pretencioso y así sabroso, ¿no? Que digas, quiero regresar mañana, ¿no? O decir, ¿cómo se me antoja? O sea, que sea memorable la comida, ¿no? Okay. Y de producto, ¿no? De producto. Entonces, justamente estamos trabajando en un proyecto para una fichería en Querétaro. Ya estamos ya muy avanzados en el tema de lo de Querétaro, que ya no... Estamos en noviembre del 25, yo calculo que para febrero del 26, marzo ya esté abierto, pero ya estamos trabajando en eso, ¿no? Con Moy. Luego está Aquiles, que en principio Aquiles estuvo al interior del Hotel Casona en la Roma Norte, ya lo sacamos de ahí, ya estamos por llevárnoslo a otro lugar, que ya también estamos ya a nada de abrir, que tiene mención Michelin, que el Aquiles es como el hermano chiquito de Sotero en el Chilango, el primo de Sotero o sobrino de Sotero o nieto de Sotero en el Chilango. Pero ¿no? Una presentación distinta, más adecuada adecuada al gusto target, internacional. Exacto. Y ¿cómo le llaman ahora? Gentrificado de la Roma. Ándale. ¿No? Lo que es, it is what it is, ¿no? O sea, para ese porque la diferencia de Sotero es que es muy doméstico tuyo, o sea, sí. muy... No, Sotero es mi casa y es un restaurante familiar. Y cuando digo familiar, no porque atendamos familias, que sí lo hacemos, familiar porque está mi esposa, porque está el yerno, porque está la hija, porque está el papá, ¿no? Entonces es muy familiar, ¿no? Y pasa ahí cuestiones bien familiares, ¿no? Está el mole de mi mamá, o sea, cosas bien personales en Sotero. Y digamos, Aquiles es como este primo, sí, con esa ¿El primo de la capital? El primo de la capital, ¿no? El primo de la capital, ¿no? Ya más sofisticado, pero sin perder de vista sus raíces. Sabor, su monchosidad. Su herencia, ¿no? Sí. Pero sí, ese es el primo de Pachuca y ese es el primo de la capital, ¿no? Y de la Roma. Y además de la Roma, Sí. de la Roma condesa, ¿no? Entonces, bueno, eso es el Sotero, ¿no? Oye, todo muy bonito. Pero has bailado con unas muy feas. sí. Antes de pasar a un caso de éxito digno de estudio de manual, cuéntanos de esos emprendimientos que no pegaron. Fíjate, esos emprendimientos que no han pegado, por fortuna no han pegado, o sea, no ha sido por mí, ha sido por la mala elección de socios. Y también porque creo yo que, bueno, sí por mí porque me asocié con ellos, ¿no? Quien termina asociándose soy yo, ¿no? Porque yo tampoco, o sea, yo no vengo de una familia de empresarios, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, mi jefa nunca vendió ni siquiera esquites, ¿no? O sea, no. Mi papá toda la vida trabajó para Pemex, Okay. ¿no? Entonces, bueno, pues en Pemex se jubiló todavía en ese Pemex de abundancia, en ese Pemex de... Generoso. Generoso, ¿no?
y bueno, mi papá hoy está retirado y vive maravillosamente bien con la pensión que Pemex le da. Y entonces, bueno, nunca no vengo de una familia de emprendedores en el negocio. ¿No lo viste? No lo vi. Sí vengo de una familia del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de la disciplina, de la honradez, de la honestidad. Eso sí, pero no del emprendimiento de negocio. Uh-huh. Entonces, pues nunca hubo nadie que me enseñó a negociar. Y eso, fíjate que me costaba y me sigue costando, pero no como antes, ponerle precio a mi trabajo. Y como lo veo tan fácil, pues digo, pues, o sea, pues yo lo hago así. Yo lo hago fácil, así, y pues cuesta ahí lo que quieras. Qué pena ¿no? cobrar. Le echas 3 puñitos, qué vergüenza cobrar. Qué pena cobrar, ¿no? O sea, ¿cómo van a pagar por esto si no? Pero alguien le está poniendo precio y le está sacando una tajada. Absolutamente. Entonces, bueno, me ha tocado asociarme o en algún momento asociarme con un par de gente que sí tiene ese lo que le llaman colmillo, ¿no? Para no decir mañosidad. Y bueno, pues ahí estuvimos un rato con ellos y fue o sea, y tampoco lo veo como descalabro, porque al final de cuentas el cocinero es un ser que se reinventa cada tanto. O sea, cada tanto cumple ciclos y el restaurante, por ejemplo, y más cuando naces en la hotelería, ¿no? Eso te iba a decir, no cualquier cocinero. O sea, hay un perfil que se reinventa y otro que es el tradicional que lo sigue. No, por ejemplo, un cocinero que yo me hice en la hotelería, que yo nazco en la hotelería, pues estaba acostumbrado a entender que estabas 3, 4, 5, 6 años en un hotel y luego te ibas a otro y reinventarte, ¿no? Y así, o sea, cíclico, ¿no? Entonces, bueno, tengo esa ventaja de poderme a cada tanto reinventar y estar creando cosas, ¿no? Entonces, pues se acabó este proyecto, ahora, bueno, pues vamos a arrancar con otro y que se lo queden y a ver cómo les va, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas el que crea los proyectos gastronómicos soy yo. Entonces yo era mucho como este socio, el industrial, que es el que pone la idea, mucho el trabajo y la creatividad, y lo único que tenían ellos era lana, ¿no? O sea, y luego entendí que el que le da valor a su dinero es uno. Que eso es bien difícil también de entender, ¿no? Que yo me decía, es que es el que pone dinero, sí, pero el que le da valor a su dinero eres tú. ¿No? O sea, en ese proyecto, específicamente. O sea, porque ¿no? si no, pues nada más tiene dinero. Nada más tiene lana, ¿no? Nada más tiene lana. Sí. Pero tú le das valor a su dinero, ¿no? Y entonces, así tiene un par de descalabros, pero también como estoy muy acostumbrado a este tema de la reinvención cada tanto ciclo, pues lo ves como parte de, pues la dinámica, ¿no? Y en lugar de decir, ay, pobrecito, y vivir de esas memorias pasadas, pues el no, resentimiento. No, hombre, no, que con su pan se lo coman y la vida al final de cuentas nos pone cada quien en su lugar, ¿no? Oye, yo quiero preguntar algo relacionado con eso. Resulta que no solamente ahora eres empresario, eres chef y eres jefe de equipos de trabajo, sino que también eres una marca, ya lo decíamos hace unos minutos. Y bueno, representas a varias marcas. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que tú, en ese sentido, en esa lógica de poder definir cuánto cobrar por el trabajo que haces y el proceso de la elaboración, cómo también tú te tuviste que convertir en una marca y también tuviste que entender que podías cobrar por eso, ¿no? Entonces, quiero soltarte 2 preguntas muy, muy rápidas. Mira, la primera es, ¿en qué momento o cómo decides que eres compatible o no eres compatible con una marca que te invita a ser vocero? Okay. Y la segunda es, ¿qué pasos o qué proceso tuviste que vivir para poder fijar una tarifa para ser influencer? Mira, los equipos. A ver. ¿No? Por ejemplo, tengo una marca que no es marca, que se llama Aquiles Inc., que así le pusimos de choteo al departamento, que Aquiles Inc. es Carla, es Regina, es el Moy es piedra angular en la operación de Aquiles Inc., Carla en el aspecto administrativo, y alguien bien importante, Diego el Mostaza Guillén. De hecho es el Diego el que, o sea, por ejemplo, Diego me decía, che, vamos a hacer el toque de Aquiles, y yo, ay no, qué hueva, en YouTube, no. Por favor, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, tanto insistir del Diego, lo hicimos. Yo y el toque de Aquiles por YouTube, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ya se me fue. Eches el toque de Aquiles por YouTube, ¿cómo es?
Pero ¿cómo que decía? No se lo pierda. No se lo pierda. Este es el toque de Aquiles por YouTube. Así, ¿no? La voz del toque de Aquiles por Toque YouTube. de Aquiles. Y que de hecho, el señor Álvaro es parte del toque de Aquiles, ¿no? Y de todo lo que grabamos es Álvaro. Además, yo lo presumo como el socio de Guadalajara de los vídeos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vídeos y creaciones complicadas, pues el Álvaro se las edita y las graba. Hoy el Moza ha aprendido mucho de grabación, entonces de repente les manda material, etcétera, ¿no? Pero es Mostaza el que pues propuso y quien lleva esa parte, ¿no? Entonces y en equipo, ¿no? Y justamente pues vuelvo a lo mismo, es confiar en el equipo, ¿no? Entonces entre Mostaza y Carla se ve el tema de cuánto cobrar, de cuánto esto, ¿no? De la cotizada. Y con Carla específicamente vemos el tema de si lo agarramos o no lo agarramos. O sea, Carla que pues es una mujer que está hecha de una pieza bien, es contadora, ¿no? Entonces para ella no hay justos medios, es blanco o negro, y además es bien humana, bien pues es bien humana, ¿no? Y bien congruente, súper congruente esa mujer. Y tengo un amigo que dice que de no ser por Carla yo viviría debajo de un puente. Anduviera todo miado con mi perra. Y entonces, o sea, Carla es la que básicamente me ayuda a analizar las marcas, obviamente asesoradas por Mostaza, ¿no? Y Mostaza pues es el que está en el tema de la negociada, en el avalúo económicamente lo que vamos a cobrar y eso, ¿no? Entonces, y es en equipo, ¿no? Muy bien. Y sobre todo que Mostaza es el que pues al final de cuentas es un chavo, ¿no? Es mucho más chavo, que tiene 30 que hubo de años el Mostaza, pero además muy de, o sea, no sé cómo se llama, muy millennial, pero verdaderamente muy millennial, o sea, es el que nos ve desde Mostaza, se me bloqueó mi celular, ¿sabes? Hasta Mostaza, ¿cómo hago el check-in en la aplicación? Pero es él también el de los views. Mira, tenemos tantas vistas en esta y en tal zona y con tal tema, ¿no? Sí, el que se encarga de la campaña, del esto, ¿no? O sea, es muy tecnológico, ¿no? Y muy millennial, ¿no? Sí. Entonces, y además es un chavo que le gusta estarse siempre capacitando, tratando de entender. O sea, ¿sabes? Entonces es con ellos vemos esa parte, ¿no? Sí, porque no es fácil, ¿no? Imagínate, Aquiles, tu nombre, que es la reputación que has construido con años, esfuerzo, noches sin dormir, son años. O sea, espérame, y lo pones en una marca con la que no te sientes cómodo, pues no. O sea, es claro. Por eso creo que la respuesta es tan importante. O sea, sí es importante que un equipo te apoye para poder elegir si es compatible o no con tu forma de ser, ¿no? Con tu propio ADN de marca. Absolutamente, ¿no? Y además nos gusta trabajar con marcas, o sea, como les digo, de repente te buscan, oye, ¿qué hazme esto? Le digo, mira, a ver, la neta a mí no me interesa hacer una campañita de 15 días, porque nada más te quemas. Entonces a mí me gusta comprometerme con las mismas marcas. Con las marcas y tengo casos de éxito que casi con los directores de la marca ya proponemos, hacemos la campaña del año que viene, no nada más como talento, no nada más como tienes que decir y hacer esto. Ya es una aportación creativa. Oye, ¿por qué no hacemos? O sea, ya desde el tema creativo, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto y por qué no hacemos lo otro? O de repente me hablan y me dicen, oye, chef, fíjate que no sé, esto del presupuesto de este año me está sobrando, ¿en qué no lo gastamos? Y hay que gastarlo en eso. Pues ¿por qué no hacemos esto y esto, no? Y eso pasa, ¿no? Y luego también estas personas, estos directores de la marca se vuelven amigos, lo cual te compromete más. Aún más. Sí, claro, o sea, porque tampoco es, ay, es mi compa, no pasa nada, no. El voto de confianza, ¿no? Que te eso lo recontravaloro, ¿no? Cuando estas marcas trascienden a la amistad, ¿no? Eso me pasó, por ejemplo, con Le Creuset, que bueno, ya Le Creuset, la que en ese entonces fue directora de Le Creuset, Alicia Escamilla Yaraguán, que ella creó la marca en México. O sea, Alicia creó la marca, las tiendas de Le Creuset. A ella le dieron una bodega en Ciudad de México y una laptop y un carro para vender. Y ella creó las tiendas de Le Creuset en México y muchas cosas. Se sale de ahí
Y hoy Alicia es mi comadre, ¿no? Es madrina de mis hijos. Y hay una amistad ya familiar con la Alicia, ¿no? Y empezó por chamba, ¿no? Lo mismo con otras gentes que ya se vuelven parte de la familia, porque además tratan con la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, con Levistró, que soy embajador de Levistró, esta marca de uniformes orgullosamente jalisciense. La relación que hay con la gente de Levistró, que también es una empresa como muy familiar, pues ahondamos y hay esta compatibilidad de filosofías y tal, ¿no? Y además sí de negocio, porque es negocio, pero ya de cariño, ¿no? Entonces está bien chido. Un negocio muy humano, muy cercano, muy cálido. Las relaciones valen más que el dinero. Absolutamente. Más vale tener amigos que dinero. Eso lo he dicho. Es correcto. Oye, hace rato me quedé con el tema de pues los descalabros y las oportunidades. Sí. Pero tenías un par de años con Sotero cuando se vino la pandemia. Sí, caray. Y fue como pues un momento crucial. Y un momento de reinventarse, como estabas diciendo. ¿Cómo fue? Digo, yo sé ya lo que pasó después, pero cuéntanos un poco de ese momento, donde estaban todavía luchando por posicionarlo, con un concepto que no sé si estaba pegando en esa época en el consumidor local, porque venías de fuera. Sí, venía de fuera, aunque mi familia es de Hidalgo, ¿no? Pero mira, o sea, Sotero fue como primer restaurante de cocina mexicana con producto hidalguense en la capital del estado de Pachuca, con una propuesta mexicana y hidalguense bien orgullosa, ¿no? O sea, Sotero todavía, o Pachuca todavía están esos restaurantes de corte internacional, que pues la gente para ir a celebrar iba a esos lugares, ¿no? Y comías comida mexicana en tu casa. Todavía existe un poquito ese. Entonces, bueno, Sotero vino y además a montar un restaurante bien montado en el sentido desde tener cámara de refrigeración, tener a todos tus colaboradores bien uniformados, tenerlos a todos con las prestaciones de ley. O sea, vino como hacer las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Que no es una gracia, es lo que tenemos que hacer. Y obviamente un restaurante bien montado, por un chef, ¿no? de renombre. Y lamentablemente la gente no lo agarró como el restaurante de la celebración del festejo y del aniversario. O sea, cumples una vez al año, una vez. Y no es un tema de precio, porque no estamos más caro que ningún otro. O sea, no estamos más caro que el más caro de allá, ¿no? Simplemente. De cortes. Sí. Siempre está lleno, ¿no? Sí, o sea, no estamos, ni siquiera, estamos más baratos que ellos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acá es una propuesta gastronómica con estudio, investigación, sostenible y toda una serie de cuestiones, ¿no? Y bueno, viene la pandemia, que pues obviamente pues nos hizo cerrar. Y fíjate, también está pensado, o estuvo pensado Sotero, también llevado Sotero, que no hubo despido de nadie. O sea, no se despidió absolutamente a nadie. Por el contrario, ahí se les dio como prestación a nuestros colaboradores el seguro de gastos médicos mayores, con una aseguradora particular, comercial, más allá de su seguro social que por además ley tiene, ¿no? Y esto fue, digamos, política de Carla. O sea, Carla dijo, vamos a darles seguro de gastos médicos mayores porque cualquier cosa, pues si se van al seguro social, entre que si los atienden y los malentuban, se nos van, ¿no? En esta pandemia. Y obviamente Sotero, justamente con todo el equipo, fue de a ver qué chingados nos inventamos para hacer. Y vendimos pollos rostizados, vendimos guisados, tamales. Ahí nace la panadería de Sotero. O sea, la panadería de Sotero es hija de la pandemia. En vamos a hacer pan. Sotero nació con su pan, el pan del salado, el pan del servicio. Y empezamos a hacer un poquito de pan de dulce. Y eso acabó, o sea, que en noviembre del 2020 montáramos panadería,
¿no? Dijimos, ahora vamos a, o sea, ¿me explico? Sí. Yo siempre he dicho que pasó de esta frase célebre que manda la tía en las mañanas con el piolín de reinventarse o morir con un piolín. Es neta, ¿no? Nomás el piolín distrae. Sí, ¿no? Pasó de este mensajito de WhatsApp del grupo familiar a una acción. Sí, claro. Pero es que era necesario porque ¿qué hacías, no? No, y también hubo que decidir entre en ese momento habíamos abierto una pizzería, entonces hubo que decidir entre la pizzería que estaba recién abierta, ahora sí que de los hijos a cuál salvas, ¿no? Entonces salvas al que más posibilidad tiene, ¿no? Y fue lo que hicimos. Es bien complicado tomar esas decisiones, es decir, a ver, ¿cuál de estos dos negocios salvo? Sí, ahorita las platicas así, pero ya me imagino el proceso, ¿no? No, el proceso y el sueño, o sea, son cosas que te quitan el sueño. Uh-huh. También la transformación del concepto, porque me imagino que en su momento, cuando surgió Sotero, pues era más tema fine dining, sí, cenas sí, elegantes, y los desayunos era visto como, bueno, sí, el es más comercial, ¿no? Y justamente después de la pandemia abrimos desayunos y fue el mejor acierto. Abrimos desayunos y quitamos cenas, ¿no? Entonces, hacemos cenas temáticas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada invitamos a una taquería ahí de Pachuca y nos echamos un Quién Vive con estos tacos y fueron a hacer tacos. Ginan Tacos se llamó este eventito y estamos tratando de hacer, o no tratando, haciendo mucha colectividad, ¿no? Mucha comunidad verdaderamente, ¿no? Y sí, te digo, abrimos desayunos y fue un gran acierto el tener desayunos con pancito recién horneado. Ahorita le vamos a dar un giro vamos a tener una cafetería en la mañana y probablemente todo el día en el patiecito del restaurante, porque ya la gente ya nos pide entre que el pan, el cafecito de esto, el cafecito del otro. Y entonces yo quiero tener ahí mi carta de desayunos todo el día solamente para el patio, ¿no? Claro. Entonces, Lo interesante de esto es que de una desgracia, auténtica desgracia, pues fue crear una cosa y otro concepto y ahora es una pinza que está cerrando. Claro, sí, y todo eso se debe al equipo, ¿no? O sea, al equipo que con el equipo proponemos, platicamos, vemos y analizamos, ¿no? El equipo de Carla, que es quien lleva la administración, que ve los números, con el equipo creativo, que somos la cocina, con el equipo operativo, que es Regina, ¿no? Y entonces, en conjunto, cada quien expone sus necesidades y sus propuestas y se tienen que amalgamar en todos los sentidos de que sea negocio, pero que sea humano, Uh-huh. pero que sea creativo, que pero sea sustentable, pero que sea, o sea, todo. fácil no es, pero en equipo sí. Ok. Oye, de las cosas, ya yéndome con las preguntas de Sergio y las habituales, ¿qué te hubiera gustado saber en un momento que ahora ya sabes, pero que te hubiera evitado un problema? Te hubiera evitado. Pues me hubiera gustado haber vivido Pachuca muchos años antes, ¿no? Ya llevo viviendo 10 años en Pachuca. Yo nunca. ¿Cómo que 10 ya? Sí, yo no conocía Pachuca antes de irme a vivir a Pachuca. Y me hubiera gustado saber lo que sé de Pachuca para darle a la gente lo que quiere, ¿no? Yo llegué a Pachuca con un desconocimiento terrible de la sociedad, del esto, del otro, solamente con las ganas de proponer y ofrecerles lo que mi corazón pensaba que podía funcionar, ¿no? Cosas que no funcionaron, otras cosas que sí en el caso de Sotero, ¿no? Entonces eso me hubiera gustado saber, ¿no? El cómo llegarle al pachuqueño, ¿no? Que es complicado, digo, es complicado, ¿no? Todo es complicado, o sea, nada es sencillo. Pero eso, digamos, que es lo que me hubiera gustado saber, ¿no? O me hubiera gustado saber que venía una pandemia para comprar cientos de trailers de rosca. De rosca, ¿no? De guantes, cubrebocas y Lysol, ¿no? Para vender. Ya. Eso me hubiera gustado, que me hubiera llegado un sueño en junio del 19 y preverme. Stock. No, bueno, fuera inmensamente rico. ¿Cuál es el platillo o plato que mejor cuenta quién eres? ¿Cuál es el plato? Híjole. Uno, el que se acerque más, aunque no sea Yo perfecto. creo que el pozole. El pozole. Porque, ¿qué dirías? ¿En qué se parecen los componentes? Es reconfortante, Ok. es apapachativo, es llenador.
está lleno de sabor, de jiribilla. Pero no tienes pozole en la carta. No tengo pozole. No tengo pozole. De repente cuando vamos de cacería y traemos jabalís, de huma, por cierto, de rancho, que para eso son, hacemos pozole con las cabezas de los jabalís, ¿no? El pozole es reconfortante, es rico, es apapachativo, todo el mundo lo come, no conozco a nadie que no le guste el pozole. Bueno, sí, seguramente habrá alguien que no le guste el pozole. Puede ser de pollo, pero puede ser vegetariano, pero puede ser de cabeza de koshi, pero puede ser de mariscos, todo se adapta. Y se come en la playa, si no preguntan los jueves de pozole de Guerrero, ¿no? Dirías, ¿por qué comen pozole en Acapulco? Pues para que veas que sí, y se come en la playa, pero se come en la montaña, pero el pozole, y además de que es mi plato favorito para comer. Okay. He durado una semana comiendo pozole con el mostaza y con el moji. Oye, te cuento. ¿Cuál es la definición de Aquiles de mexicanidad? De mexicanidad, pues yo creo que hoy el mexicano cada vez es más cosmopolita, ¿no? Hoy ya empezamos a normalizar mexicanos triunfando en el mundo, ¿no? Antes era bien raro ver mexicanos, eran como esos garbanzos de libra, ¿no? Y en todos los aspectos, ¿no? Era como muy raro ver un mexicano triunfando en el mundo. Entonces yo creo que el mexicano tiene que ser muy local en el sentido de pertenencia, de la tradición, del orgullo, pero tener una visión global, ¿no? Tener una visión global y justamente este orgullo, esta pertenencia, esa tradición, poderla sacarla al mundo y globalizarla y compartirla. Entonces creo yo que esa es mi definición de mexicanidad, ¿no? Así tenemos que ser. Durante muchos años se habló del famoso síndrome del jamaicón, ¿no? Que creo que jugó en las Chivas, el jamaicón. Claro, sí, ¿no? Este jugador que fue un mundial, no me recuerdo a qué mundial, y estando en el mundial se regresó a medio mundial. Porque extrañaba la comida. Porque extrañaba el Chile. Claro. Porque extrañaba el Chile, el síndrome del jamaicón. Y en mi casa se hablaba mucho del síndrome del jamaicón y en el grupo de amigos de mi papá el síndrome del jamaicón. Y hoy el síndrome del jamaicón cada vez se ve menos, ¿no? Uh-huh. Y ya somos muchos los mexicanos que triunfan en el extranjero y además de nivel, sí. Digo, pues tienes yo creo que el mexicano más triunfador y del que todos nos orgullecemos es Memo. No, sí, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, ¿no? Claro. O sea, ¿quién? O sea, sí, claro. El mismo Checo Pérez también de estas tierras, el Chicharito, ¿no? O sea, imagínate ese chico jugando en el Manchester, que bueno, ya lo que hizo luego es otro asunto, ¿no? Sí, pero allá. Pero yo me quedo con ese Chicharito del Manchester, ¿no? Lo que hace hoy, por ejemplo, lo que dirige del Toro, lo que dirige y a quien dirige, o sea, dices, güey, está trabajando con Christopher Waltz, 2 veces ganador de Oscar, de premio Oscar con Quentin Tarantino, ¿no? Por por este villano, el teniente Lance Handa, sí. y el Dr. Schultz de Django, ¿no? Sí, Django. Entonces, imagínate a quien dirige y con quien dirige y lo que hace, ¿no? Entonces, dime si no, este tipo es un ejemplo a seguir, ¿no? El mismo Checo corriendo Fórmula 1, caray. O sea, ya creo que firmó con Cadillac, ¿no? Sí. O sea, ya corre el año que viene. O sea, Cuarón, hay un bailarín, no me recuerdo el nombre de este bailarín, igual super top, bailando en Europa, en Los Ángeles. O sea, Isaac Hernández. No, exactamente. O sea, entonces, y el patinador Donovan, que estuve con él en Acapulco, ¿no? Fue a comer a la fichería de Acapulco, este muchachito, o sea, esos son los ejemplos, ¿no? Los diseñadores de moda, o sea, ¿no? O sea, eso es maravilloso, ¿no? Yo normalmente aquí nosotros somos los que te preguntamos a ti, pero me gustaría pedirte si tú puedes lanzarle una pregunta a nuestra comunidad de seguidores. Ok. ¿Qué les preguntarías? ¿Qué te gustaría saber para nosotros luego reportarte las respuestas? ¿Qué pregunta le harías a las personas que nos siguen con esas inquietudes de entender la estrategia, de crecer,
de fortalecer sus marcas, de ser genuinos, de darle valor al dinero, todo esto que acabamos de comentar el día de hoy. ¿Qué pregunta les lanzarías que te pudiera a ti servir, ¿no? Como una retroalimentación de la charla del día de hoy? O sea, por ejemplo, ¿qué tanto invierten en capacitación? Okay. O sea, ¿qué tanto se invierte en capacitación? Y capacitación, o sea, invertir, no nada más estoy hablando de dinero, de tiempo. ¿No? De tiempo, qué tanto invierto en leer un libro, qué tanto invierto en ver cosas de calidad, o sea, de calidad que le aporten a mi trabajo, ¿no? Qué tanto le invierten al ocio, porque también el ocio es importante, ¿no? Claro. O sea, yo hoy, por ejemplo, de un tiempito a la fecha, que no es más de 2 años, ya le invierto al ocio. Y ocio-hobby, ¿no? Pero además ven mis socios-hobby. Es tejer, o sea, tejo gancho y tejo agujas. Acabo de hacerle una cobijita a la nieta de tejido y le pego a la moto. Entonces ando con mi motoclub de pues mira, sí, Harley. Que además fue sin querer, ¿no? No sabía que venía a grabar podcast, cabrón. Ni me bañé, no es cierto, sí. Entonces ando con mi motoclub de amigos, que además mi motoclub se llama Por un Mundo Mejor, imagínate, ¿no? Rezamos antes de rodar, llegamos al punto, desayunamos, rezamos antes de comer, o más bien agradecemos, ¿no? Que yo nunca lo he hecho, pero el hecho de que lo hagan, digo, está súper chingón, ¿no? Entonces, y está bastante chido, ¿no? Y entonces, los miércoles, si estoy en Pachuca y si tengo chance, me voy a rodar, porque además como yo soy de los más chavos del grupo, imagínate, ¿no? Soy de los más chavos. Entonces ya la gran mayoría de los camaradas motociclistas de Por un Mundo Mejor ya son jubilados, ya tienen la vida ya muy resuelta. Entonces salimos a rodar los miércoles, ¿no? A las 9 de la mañana. Entonces, ¿quién sale a rodar el miércoles a las 9 de la mañana? ¿Quién ya tiene resuelto su asunto, no? Sí. Entonces, si por ahí se me... Yo creo que de 6 rodadas yo voy a 1. Bien. ¿No? A 2 cuando mucho, ¿no? Y eso que me hago el espacio. ¿Por mes? Sí. No, todos los miércoles salimos, pero de 6 rodada de mes y medio, yo creo que voy a 2. 1 o 2. Y a tejer. Entonces ya me dedico el tiempo para tejer y tejiendo se me va me vienen ideas, me vienen cosas. Igual en la moto, ¿no? Vas en la moto muy concentrado, vas pensando. Alerta. Muy alerta, o sea, concentrado, ¿no? Entre espejeando, viendo el camino, viendo al de enfrente, viendo al de atrás, Entonces, digamos, le estoy invirtiendo a eso. ¿Qué cosa que no hacía? ¿Qué me hace falta? Invertir al ejercicio, chinga. O sea, el terror. El terror. Yeah. No me hace falta invertir al ejercicio y más bien, ¿qué tanto le invierten o sea, a ustedes, ¿no? En estudio, en ocio, Bien. Porque eso también hace que seas mejor, ¿no? O sea, si nada más trabajas, que lo he hecho, yo siempre he dicho que cuando no ando preso me andan buscando, ¿no? Estamos acabando una cosa y estamos empezando la otra, ¿no? Y digo, Álvaro, que me conoce, sabe que así funciona, ¿no? Y durante mucho tiempo, ¿qué tanto le invierten a la familia, no? También ese es otro asunto. Okay. Que yo lo justifico porque como trabajo con ellos, digo, pues trabajo con ellos y los veo, ¿no? Pero también yo creo que mis grandes pendientes es bien la familia y el ejercicio, ¿no? Oye, ¿y la guitarra? No, fíjate que no. No, ya no. Ya no fue. No, ¿y sabes por qué no? Híjole, porque mi sueño frustrado de guitarra lo estoy viendo en el Aquiles. O sea, el Aquiles fue el que me quitó ese sueño frustrado. Y mejor ese tiempo de la guitarra se lo dedico o al tejido o a la moto. O sea, pero así, ahorita no tengo esa necesidad. Pero entonces es la guitarra y la... Se desbloqueó el nivel por el Aquiles. Sí, el Aquiles me desbloqueó el nivel de la guitarra, ¿no? Más bien, te digo, es la moto y el tejido, que además tejo muy bien, ¿no? Mi Miss de tejido... Sí, no te quedan apretados de un lado y flojos no, del otro. mi Miss está muy orgullosa. Y además me dice, se ve que, o sea, se nota que trabajas con las manos, ¿no? Se nota que es un artesano, claro. ¿No? O sea, se nota en el tejido, ¿no? Y bueno, para finalizar, me gustaría solicitarte que hagamos un
como una reflexión de acción de gracias, de tu carrera, de los logros, no solo económicos, sino personales, Sí, claro. profesionales. Dime 3 personas a quien elegirías para darle las gracias. A mi papá Víctor, que por fortuna vive, a mi madre, o más bien al matrimonio de mi papá y mi madre, Ok. ¿no? Que ese sería uno, el matrimonio de mi papá y mi madre, toda la vida apoyándonos, toda la vida apoyándonos, ¿no? A Carla, ¿no? A Carla, que es mi esposa, socia y compañera de vida. Dice que yo soy su maestro, porque está muy metida en este tema de las reflexiones y tal. Dice que yo vine a enseñarle cosas, pero creo que Paciencia, ya sobre sí, todo, paciencia, güey. Dice que hice en otra vida para que me tocara un alumno como tú, cabrón, ¿no? Pero además fíjate, a mi papá y mi madre y todo lo que implica mi papá y mi madre, ¿no? Que es mi hermano, La familia ¿no? original. ¿No? O sea, mi hermano, ¿no? Ujú. A Carla y todo lo que implica Carla, que es Carla y los hijos, el trabajo, ¿no? La columna, disciplina. que No, es. no. O sea, Carla organiza todo. Y a mi escuela. O sea, a mi escuela y lo que implica la escuela, ¿no? Daniel Yojo, Peter Haffel y toda esta gente que me educó y que me hizo tener este amor por mi oficio. Recuérdame, ¿es claustro? No, el Colegio Superior de Gastronomía. Ah. Soy egresado del Superior de Gastronomía, entré en el 96, salí en el 2000. O sea, esas como 3, yo le llamaría instituciones, ¿no? Que si lo ves, son 2, porque es la familia y el trabajo. Y mi papá siempre ha dicho que no es más importante el trabajo que la familia, pero ni la familia más importante que el trabajo. Entonces ahí es donde a veces donde no agarramos la onda y de repente la balanza se pasa más de uno y más de otro, ¿no? Que en mi caso creo que se ha pasado más del lado de la chamba, ¿no? Y lo justifico porque como trabajo con mi familia, Ujú. pues digo, pero si nos vemos Sí, todos pero los no días. es lo mismo. Sí, pero la ocasión de Sí, consumo de horas sí, es diferente. Sí, pero pues yo en mis pinches... Pero mira, para todos los que somos papás y jefes del hogar, o por lo menos del sustento, es una disyuntiva bien difícil, Sí, porque no puede existir la otra si no estás chambeando. Y por estar chambeando, dejamos de estar. absolutamente. Sí, claro. Sí. Y absoluto, así es, ¿no? Digo, Carla trabaja. Y vaya que sí trabaja, ¿no? Pero pues es que ella es mujer. Y digo que es mujer porque la mujer está diseñada para hacer 1000 cosas. Uno no puede. O sea, uno tiene esa capacidad de hacer esas cosas, ¿no? A mí no me da la cabeza. Yo no sé cómo a Carla le da la cabeza para ver familia, esposo y trabajo. O sea, las mujeres tienen como un poder Extra. sobrehumano que uno como varón no tiene. A eso me refiero, porque ella es mujer, ¿no? O sea, una mujer tiene ese poder sobrehumano que uno como varón a veces no sabe. No le gira. Como No, dices. sí, güey. O sea, fue la falta de no gatear o no jugar con Lego o no jugar con Lego, ¿no? Algo ahí. Algo ahí que a mí no se me da. Y te prometo que a veces me esfuerzo y digo, güey, pero es que yo pensé que no, pues y no era eso, ¿no? Y las mujeres como que ellas nacen con un pinche sentido arácnido, real. Y ellas sí pueden trabajar, ver familia, ver el esposo y como definirlo muy bien, ¿no? Muchas canchas. Y yo no, o sea, yo El no multitasking, ¿no? puedo. Sí, yo no puedo con eso. Oye, ¿y qué sigue? No, Digo, pues sigue, pues ahorita viene una fichería nueva, viene la mudanza de Aquiles, viene, espero, y mucha salud, Ujú. ¿no? Y seguir trabajando y la verdad tengo ganas como de empezar ya a disfrutar las cosas, ¿no? Recién Regina es mamá, entonces eso me hace abuelo, Ujú. entonces estamos como muertos locos con la nieta, Claro. que qué bueno que fue niña, Felicidades. ¿no? Entonces viene ese disfrute de la familia. Otra cosa viene en mi vida que ya de repente en un par de años ya me voy a quedar solo con Carla, porque ya Valentina vive en un lado, Regina vive con el esposo en otro, el Aquiles está en la prepa, pero acaba la prepa, seguro se va de aquí, entonces ya me quedo con Carla, entonces a reenamorarla, a ver qué me invento para que no
para que esté conmigo, ¿no? Oye, un adendum. Salud. Bien, voy muy bien. ¿Tuviste una situación? Sí, pues es que todavía no quiero decir que diga mi biografía. Aquiles Chávez, sobreviviente de cáncer. Que además creo que es la primera vez que lo platico, así abiertamente. Tuve un tema ahí de cáncer en el colon hace 2 años, en septiembre del 22. Me quitaron colon, me hizo metástasis en el hígado, sigo con estas quimioinmunoterapias, que es lo más moderno del hoy en la actualidad. Y según mi doctor, ya estoy bien, yo ya me di de alta. Tú ya dijiste ya. Yo dije, pues ya me curé, ¿no? Entonces, pero bueno, me faltan todavía unos 6 meses más de tratamiento y vamos maravillosamente bien. Qué bueno. Y es la primera vez que lo platico, nunca lo había dicho, nunca lo había dicho. Me estoy adelantando a que ya estoy bien y a platicarlo. Y justamente este tema es el que me ha hecho un poquito más reflexivo. Y por eso es que tejo, y por eso es que ando en moto, y por eso es que tengo ganas de disfrutar más a mi familia, y por eso es que ya trabajo con quien quiero. O sea, ¿sabes? O sea, para mí ha sido el gran maestro de la vida. Sí te pone perspectiva. Y fíjate que te lo juro por la vida de mi nieta que nunca le dediqué una lágrima. O sea, nunca le dediqué una lágrima al chingado bicho ese. The fucking cancer, dice Deadpool, ¿no? Me deprimí media hora. Ya me dijeron, oye, pues vamos a hacer esto. Pues hagámoslo y apliquémoslo. Y nada más, ¿no? Y eso ha sido, nuevamente, gracias al apoyo de mi familia y de mis equipos de trabajo, ¿no? O sea, el Moy, el Mosti, ¿no? El Adrián, que es mi jefe de cocina, que me han permitido que yo me sane y me cure, ¿no? O sea, no solo te ayudan en la operación y en la iniciativa empresarial, sino que te dan vida. Sí. Ese es un equipo. Sí, Moy, parte de mi familia. O sea, el Moy, parte de mi familia. El Moy es mi familia. Hace muchos años es mi familia, ¿no? Oye, hay una parte donde me quedé pensando en esto que estabas diciendo ahorita. ¿En qué momento o cómo se separa la vida personal del trabajo? En mi caso, no. Por ejemplo, yo siempre, por ejemplo, yo lo veo con mi papá. Mi papá es geólogo. Mi papá es geólogo guión científico, ¿no? Él se dedicaba mediante estudios de placas tectónicas, a ver, que entiendo yo un poco la viabilidad de perforar un pozo, ¿no? Petrolero. De poder decir a tantos cientos de metros va a haber petróleo de tal calidad, tal cantidad. Pero mi jefe llegaba a la casa y no me hablaba de eso. Sí, cuelga. Agarraba, comía, se ponía a ver tele, series, nos íbamos a la deportiva con nosotros y ya. O sea, yo no lo veía, yo nunca lo vi. Además, yo nunca vi una pinche, unas sábanas de placas tectónicas que las vi cuando hizo la maestría, porque tenían que hacer tarea. Por eso es que es eso. Pero yo nunca vi que mi papá llegara ni con un pinche frasquito de petróleo a la casa, ¿no? O sea, nunca lo vi hablar de decir, ay, acabamos de ver la viabilidad. Hoy tiene sus frasquitos de petróleo con los nombres de los pozos, ¿no? Como sus trofeos en los que él colaboró. Y le preguntas y te dice, y ahí los tiene, ¿no? Pero yo nunca lo oí hablar de... Y en mi casa se habla todo el día de trabajo y en el trabajo se habla de la familia. Y, o sea, ¿me explico? Porque trabajamos en una empresa familiar. Uh-huh. Y además de comida, entonces todo el día comemos, ¿no? Entonces para nosotros es importantísimo comer. Y lo estás comiendo y, oye, estoy comiendo en él. Sí. Oye, esto está buenísimo, ¿no? Vamos a hacerlo. Oye, ve que tal cosa, ¿sabes? Por más vacaciones que nos vayamos o más aislados que estemos, ¿no? Y hay un punto donde ya no puedes decir, ¿será sano hacer esto? No sé, pero no hay de otra manera. No nos lo hemos planteado. Pero como tú dices, el día que nos planteamos, pues, ¿cómo? O sea, porque además es un tema, de verdad, por ejemplo, y lo mismo me pasa con Moy, ¿no? O sea, con Moy viajo de trabajo y de repente ese trabajo se torna medio lúdico a veces, ¿no? Y fuimos a La Paz y fuimos a pescar y aprender y era como sí el viaje de trabajo, pero también hubo un viaje que le iba a Moy. ¿Cuánto nos hubiese costado venir a pescar? ¿No? Desde el avión, el hospedaje, ir con quien fuimos, entender lo que entendimos, ¿no?
Entonces, lo placentero lo hacemos de trabajo y lo de trabajo lo hacemos placentero. Y eso sucede en mi casa también, ¿no? O sea, lo que dices, vamos a comer la familia, a festejar el cumpleaños de tal y vamos a México a comer y, ay, mire, esto hay que hacerlo, esto está buenísimo, hay que tomar esto para el restaurante, para el negocio, para el proyecto, para lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, en nuestro caso, entonces, separarlo es imposible, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no es que me quito la Filipina y dejo de pensar en cocina, ¿o no? Al contrario, es cuando vienen las mejores ideas, ¿no? En la noche, en la tarde, ¿no? Entonces yo todo el día pienso en eso, ¿no? ¿Tienes algún momento de calma? Digo, me imagino que ahora la nieta es otra dimensión desconocida. Fíjate, ¿no? Que con ella no pienso en trabajo, no pienso en cocina. Estoy con la chingada chamaca esa y le pongo música, le pongo reggae. Curiosamente, cuando se pone media punk, conmigo se calma. Entonces le hablo y deja de llorar y se me olvida todo. Te lo prometo que me pone la mente en blanco esa niña. O sea, me pone la mente en blanco y luego no quisiera ni salir. Estar con ella. Sí, ese ser humano ahorita nos vino a cambiar la dinámica de la vida a la familia, ¿no? Y a la familia que rodea a mi familia, ¿no? Claro. ¿No? Mi papá está vuelto loco con la bisnieta, ¿no? Pero nunca lo había visto así. No, yo pensé que no tenía corazón y sí lo tiene, ¿no? Súper parco mi padre, ¿no? O sea, le canta, se arrodilla, o sea, ¿no? Aplacó a la bestia, no sé. O sea, una cosa rarísima la nieta con el abuelo Víctor, ¿no? Qué padre, felicidades. Pues siempre así es el tema de la mezcla entre la familia, el negocio, el dinero, los socios, sí, las personas. Y después, cada vez que platicamos, Álvaro y yo, con invitados como tú, nos damos cuenta de la importancia de la relación, de la calidad de las personas que te rodean, es la calidad del trabajo y también este asunto del respeto mutuo, en la cooperación, que es lo que realmente le dan valor a tu marca, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias Aquiles, por tu tiempo. Ha sido una conversación muy, muy sabrosa, ¿no? Así como un buen platillo. Monchosa. Sabroso. Sí. Y pues nada, vamos a poner esta pregunta que acabas de hacer en debajo justamente de nuestra publicación del contenido de este episodio, que pueden vernos en Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music, ¿no? Y te pasaremos los resultados por ahí. Va. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, en este día, a esta hora. No, muchas gracias. Muchas gracias. Siendo las 6:15 de la tarde, de la mañana. De la mañana. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. La Marca Lab Podcast es realizado por Aurix Producción Creativa.